El universo es un vasto escenario de misterios, donde cada tanto surge un visitante inesperado que desafía nuestras creencias más arraigadas. Desde la llegada del enigmático Oumuamua, un objeto interestelar que atravesó nuestro sistema solar como un rayo de incertidumbre, hasta las teorías que sugieren un origen extraterrestre y un posible regreso con intenciones desconocidas. Número 1. El descubrimiento y primeras observaciones de Oumuamua, una noche de octubre de 2017, en las serenas islas de Hawái. Algo peculiar fue detectado por el observatorio Pan-STARRS. Un objeto misterioso atravesaba el cielo a una velocidad increíble, y los astrónomos se quedaron boquiabiertos. ¿Qué era aquello que había cruzado sus pantallas? No era un cometa, ni un asteroide. Tampoco coincidía con ningún objeto conocido de nuestro sistema solar. Después de algunas deliberaciones, lo llamaron Oumuamua, que en hawaiano significa mensajero de lejos, un nombre tan misterioso como el visitante mismo. Este extraño objeto parecía un viajero solitario, atravesando el espacio interestelar con un propósito desconocido. Pero lo que más desconcertó a los científicos fue su origen. No provenía de nuestro vecindario cósmico, sino de mucho más allá, de las profundidades del universo. Era la primera vez que los astrónomos detectaban algo así. ¿Cómo podía haber viajado tanto tiempo y distancia sin ser detectado hasta ahora? La emoción inicial pronto se transformó en asombro cuando comenzaron a analizar los datos de Oumuamua. Se movía a una velocidad inusualmente alta, lo que hacía pensar que simplemente estaba de paso por nuestro sistema solar. Sin embargo, su trayectoria no era como la de cualquier objeto interestelar común. Cuando ingresó al sistema solar, pasó cerca del Sol y luego cambió de dirección como si fuera un conductor experimentado haciendo un desvío en la autopista cósmica. Y lo más desconcertante, no parecía haber ninguna razón gravitacional clara para este cambio de rumbo. Los telescopios de todo el mundo se centraron en este visitante interestelar, tratando de capturar cada detalle antes de que desapareciera nuevamente en las sombras del espacio. Las imágenes revelaron algo completamente inesperado. Oumuamua no tenía la forma redonda típica de un asteroide, ni mostraba la clásica cola de un cometa. En lugar de eso, era alargado, con una forma similar a un cigarro, aunque algunos bromeaban que parecía más una salchicha flotando en el espacio. De inmediato, las teorías sobre su naturaleza se multiplicaron como estrellas en el cielo. ¿Por qué su forma era tan diferente a la de otros objetos? ¿Acaso era una nave disfrazada, un emisario de alguna civilización lejana que había decidido visitarnos? Estas preguntas encendieron la imaginación de la gente, desde los más serios astrofísicos hasta los fanáticos de la ciencia ficción. En poco tiempo, Oumuamua se convirtió en un misterio fascinante, una mezcla de ciencia real y especulación salvaje. Número 2. Las características físicas y el comportamiento extraño de Oumuamua no solo se convirtió en un misterio por su origen, sino también por sus inusuales características físicas y su extraño comportamiento en el espacio. Cuando los astrónomos lograron una mejor vista de este objeto, la sorpresa fue aún mayor. A través de los telescopios, observaron que Oumuamua tenía una forma muy alargada, algo nunca visto antes. Era como un cilindro que flotaba entre las estrellas, con una longitud estimada de 400 metros, pero con un grosor mucho menor, apenas unas decenas de metros. Si uno lo viera de cerca, podría imaginarlo como un panqueque cósmico aplastado que cruza el espacio a toda velocidad. Este visitante interestelar rompía las normas establecidas sobre cómo deberían ser los asteroides y cometas. La mayoría de los objetos que recorren el sistema solar tienden a ser más bien esféricos o con formas irregulares. Sin embargo, Oumuamua era todo lo contrario, con su figura alargada que se asemejaba más a una nave espacial de ciencia ficción que a una roca espacial. Esta forma peculiar hizo que algunos se preguntaran si realmente era un objeto natural,
o si podría ser algo más, algo fabricado. Pero lo que más desconcertó a los científicos fue su comportamiento. A diferencia de un cometa, Oumuamua no tenía una cola visible, ese rastro brillante de gas y polvo que los cometas dejan cuando el calor del Sol los hace liberar materiales volátiles. Sin embargo, su trayectoria presentaba una aceleración misteriosa, como si algo lo estuviera empujando desde dentro. Esto contradijo lo que se esperaba. Sin liberación de gases, no debería haber aceleración. Y ahí fue cuando las especulaciones tomaron vuelo. Algunos científicos pensaron que tal vez Oumuamua estaba cubierto por una capa de hielo que no generaba una cola visible, pero que sí liberaba gas de manera oculta. Sin embargo, otros rechazaron esta idea porque, al examinarlo más de cerca, no se detectó ninguna liberación de gas significativa. Esto solo añadió una nueva capa de misterio a su naturaleza. ¿Podría tratarse de un objeto propulsado por algún tipo de tecnología avanzada que desconocemos? La idea de que Oumuamua fuera una sonda o nave enviada por una civilización lejana empezó a cobrar fuerza en ciertos círculos. Se llegó a decir que su extraño movimiento era demasiado preciso para ser un simple fragmento de roca espacial. Parecía que estaba tomando un desvío calculado, como si quisiera observar nuestro sistema solar antes de continuar su travesía. Las mentes más imaginativas imaginaron un piloto extraterrestre observándonos desde el interior de Oumuamua, tomando notas sobre la Tierra antes de seguir su camino. Por supuesto, estas teorías fueron rápidamente descartadas por la mayoría de la comunidad científica, que buscaba explicaciones más sencillas y basadas en las leyes de la física. Aún así, la falta de respuestas concretas sobre el porqué de su aceleración dejó la puerta abierta a la especulación, y en medio de esta incertidumbre, Oumuamua se convirtió en una especie de celebridad cósmica, apareciendo en programas de televisión y documentales que exploraban la posibilidad de que no estuviéramos tan solos como habíamos pensado. Número 3. Teorías científicas y especulaciones sobre el origen extraterrestre de Oumuamua. Cuando Oumuamua cruzó nuestro sistema solar y mostró su comportamiento extraño, los científicos se encontraron con un misterio que parecía sacado de una novela de ciencia ficción. La falta de una cola de gas visible, su forma inusual y la aceleración no explicada hicieron que se barajaran teorías de todo tipo. Entre estas teorías, una de las que más captó la atención fue la posibilidad de que Oumuamua no fuera un objeto natural, sino una nave espacial enviada por una civilización alienígena avanzada. El astrofísico Avi Loeb, de la Universidad de Harvard, fue uno de los principales defensores de esta idea. Loeb argumentó que la forma alargada de Oumuamua y su velocidad eran indicios de que no estábamos ante una simple roca espacial. Según su hipótesis, Oumuamua podría ser una sonda extraterrestre equipada con una vela solar, un método de propulsión que aprovecha la radiación del Sol para moverse a gran velocidad a través del espacio. Este tipo de tecnología ha sido teorizada por la humanidad, pero la idea de que otra civilización lo hubiera llevado a cabo parecía increíble. La teoría de Loeb provocó un revuelo en la comunidad científica y en la opinión pública. Las redes sociales se llenaron de debates sobre la posibilidad de que Oumuamua fuera una prueba de que no estamos solos en el universo. Al mismo tiempo, muchos de sus colegas respondieron con escepticismo, defendiendo que la explicación más sencilla era que Oumuamua era un objeto interestelar natural, aunque inusual. Los detractores de la hipótesis extraterrestre señalaban que no había señales de radio provenientes de Oumuamua ni indicios de actividad tecnológica que pudieran corroborar su origen artificial. Sin embargo, la falta de señales no detuvo a los más entusiastas. Algunos argumentaron que si Oumuamua realmente era una nave, quizás sus ocupantes, o sus diseñadores, deseaban mantenerse ocultos.
Quizás la nave había sido enviada para observar nuestro sistema solar desde las sombras, sin hacerse notar. La idea de que Oumuamua pudiera ser un observador silencioso, recopilando datos sobre la Tierra y otros planetas, disparó la imaginación de muchos. Avi Loeb publicó un libro defendiendo su teoría y destacó que, si de verdad una civilización avanzada había enviado Oumuamua, entonces sería el descubrimiento más significativo en la historia de la humanidad. Imaginemos, decía Loeb, si un día descubriéramos que no solo hemos sido observados, sino que una civilización mucho más antigua y avanzada ha puesto sus ojos en nosotros. Sería un cambio de paradigma, una prueba de que no estamos solos en el vasto universo. A pesar de la emoción que despertó esta idea, la mayoría de los científicos prefirió buscar explicaciones naturales. Se propusieron teorías como la de que Oumuamua podría ser un fragmento de un exoplaneta destruido por un impacto catastrófico, lanzado al espacio a gran velocidad. Otros sugerían que podría ser una especie de iceberg de hidrógeno, un bloque de hielo interestelar capaz de evaporarse sin dejar una cola visible. Sin embargo, ninguna de estas teorías logró explicar completamente todas las características observadas en Oumuamua. Número 4. El regreso de Oumuamua y la amenaza de un impacto. Después de que Oumuamua desapareciera de la vista en su primer y misterioso paso por nuestro sistema solar, muchos pensaron que ese sería el último capítulo de la historia. Sin embargo, como si se tratara de una película de ciencia ficción con una secuela inesperada, Oumuamua reapareció, y esta vez los rumores y las alarmas no se hicieron esperar. Lo que parecía una mera curiosidad cósmica se transformó en una posible amenaza cuando surgieron informes que sugerían que Oumuamua estaba en curso de colisión directa con la Tierra. La noticia llegó a los oídos de todos cuando la NASA confirmó que Oumuamua, tras años de vagar por el espacio, había cambiado su trayectoria y ahora apuntaba directamente a nuestro planeta. La idea de que este misterioso objeto estuviera acelerando nuevamente generó un torrente de especulaciones. La pregunta que todos se hacían era, ¿por qué regresaba? ¿Y por qué había cambiado su rumbo de forma tan repentina? Como siempre, las respuestas eran más escurridizas que las teorías que empezaron a circular. Algunos sostenían que Oumuamua podía ser una sonda controlada a distancia por una inteligencia extraterrestre, que había decidido acercarse para hacer un estudio más detallado de nuestro planeta. Otros afirmaban que el objeto podría haber sido una especie de boomerang cósmico, diseñado para regresar a su punto de origen tras una exploración inicial. Y luego estaban los más pesimistas, que creían que Oumuamua podría ser un arma o una señal de que una invasión alienígena estaba en marcha. Por supuesto, la ciencia trató de mantener la calma. Los astrónomos señalaron que la aceleración y el cambio de rumbo de Oumuamua podían deberse a factores naturales, como interacciones con el viento solar o incluso la atracción gravitacional de otros cuerpos celestes durante su viaje. Sin embargo, el hecho de que su comportamiento fuera tan diferente a cualquier otro objeto conocido hacía que incluso las mentes más racionales sintieran un pequeño escalofrío. La posibilidad de un impacto en la Tierra, aunque improbable, no podía ser descartada por completo. Con la noticia del posible regreso de Oumuamua, las redes sociales se llenaron de teorías apocalípticas y predicciones catastróficas. Videos y artículos especulaban sobre qué pasaría si Oumuamua realmente impactara nuestro planeta. Se hablaba de devastación a nivel global, de tsunamis y terremotos provocados por la colisión, y de la posibilidad de que la humanidad no sobreviviera a un evento de tal magnitud. Las imágenes simuladas de Oumuamua cayendo desde el cielo como un cometa ardiente llenaban las pantallas, alimentando los temores de quienes ya creían en la llegada de un fin del mundo inminente. Número 5. Posibles consecuencias de un impacto de Oumuamua.
Imaginar a Oumuamua impactando contra la Tierra es como una escena sacada de una película de desastres, pero la posibilidad, aunque remota, despertó temores y especulaciones alrededor del mundo. La idea de que un objeto interestelar tan enigmático pudiera colisionar con nuestro planeta generó una serie de posibles escenarios, algunos más catastróficos que otros. Los científicos y aficionados a la astronomía se sumergieron en cálculos y teorías para comprender qué pasaría si el misterioso mensajero de las estrellas decidiera hacer contacto directo con nosotros. En primer lugar, la colisión de un objeto como Oumuamua con la Tierra tendría consecuencias devastadoras debido a su velocidad. Viajando a cientos de miles de kilómetros por hora, el impacto liberaría una cantidad de energía inmensa, comparable a la explosión de numerosas bombas nucleares. Este golpe desencadenaría un efecto en cadena de destrucción a gran escala, desde terremotos hasta tsunamis, dependiendo del lugar de la colisión. Incluso si impactara en el océano, la fuerza del impacto podría desencadenar olas gigantes que arrasarían las costas cercanas. Las simulaciones realizadas por científicos y entusiastas del espacio mostraban escenas dignas de los peores desastres naturales. Ciudades enteras arrasadas, nubes de polvo bloqueando la luz solar y cambios climáticos drásticos. Las imágenes de estas simulaciones se viralizaron, alimentando los miedos de aquellos que ya imaginaban a Oumuamua como un presagio de una calamidad inminente. Aunque la mayoría de estas proyecciones eran teóricas, no dejaban de ser aterradoras. Pero si Oumuamua fuera más que una roca espacial y se tratara de una nave alienígena, las consecuencias podrían ser aún más complejas. Algunos sugirieron que un impacto no solo significaría la destrucción física, sino que también podría traer consigo elementos desconocidos para la humanidad. Los científicos comenzaron a especular sobre la posibilidad de que patógenos alienígenas o materiales exóticos llegaran con el objeto. ¿Qué enfermedades o cambios podrían provocar en nuestro ecosistema? Este escenario abrió la puerta a teorías aún más estrambóticas que imaginaban a Oumuamua como una especie de caballo de Troya interestelar. No faltaron quienes sugirieron que, si Oumuamua era una nave, podría estar pilotada por seres que podrían no tener las mejores intenciones para la humanidad. La posibilidad de que su llegada implicara una invasión o un enfrentamiento con una civilización mucho más avanzada generó escenarios que parecían sacados de los libros de ciencia ficción más oscuros. Al igual que las películas donde naves espaciales gigantes emergen de las nubes, algunos imaginaron un futuro donde la humanidad tendría que luchar por su supervivencia contra invasores de otro mundo. Número 6. El debate sobre su naturaleza y origen. El enigma de Oumuamua no solo sacudió a la comunidad científica, sino que también dividió las opiniones sobre su verdadera naturaleza y origen. Desde el momento en que se detectó su forma alargada, su velocidad inexplicablemente alta y su comportamiento errático hicieron que los astrónomos se preguntaran: ¿es Oumuamua un simple fragmento de roca interestelar o es algo mucho más extraño, como una sonda enviada por una civilización avanzada? Una de las teorías más aceptadas en un principio fue que Oumuamua podría ser un cometa interestelar, aunque uno que se comportaba de manera muy diferente a los cometas que conocemos. Sin embargo, la ausencia de una cola visible de gas y polvo, una característica distintiva de los cometas, puso en duda esta teoría. Cuando un cometa se acerca al Sol, el calor hace que su hielo se sublime, creando un rastro brillante y gaseoso que puede observarse desde la Tierra. Pero en el caso de Oumuamua, no se detectó nada similar, y su superficie parecía ser seca y rígida. Algunos científicos intentaron resolver el misterio sugiriendo que Oumuamua podría estar hecho de un tipo de hielo exótico que se sublimaba sin dejar rastros visibles. Otros plantearon la idea de que el objeto podía ser un fragmento de un planeta
que se desintegró en una catástrofe interestelar, enviado a vagar por el universo tras una colisión con otro cuerpo masivo. Esta teoría también tenía sus detractores, ya que las características observadas de Oumuamua no coincidían del todo con los fragmentos planetarios que se han detectado anteriormente. Sin embargo, el aspecto más desconcertante de Oumuamua fue su misteriosa aceleración. Los cálculos mostraban que el objeto no solo seguía una trayectoria determinada por la gravedad de las estrellas y planetas cercanos, sino que parecía tener un impulso adicional. Esta aceleración, que era similar a la de una sonda impulsada por un sistema de propulsión, llevó a algunos científicos a teorizar que Oumuamua podría ser un iceberg de hidrógeno, una idea que parecía sacada de la ciencia ficción, pero que planteaba que el objeto se movía gracias a la sublimación del hidrógeno atrapado en su interior. A pesar de estas hipótesis, ninguna logró explicar por completo el comportamiento de Oumuamua, y fue entonces cuando Avi Loeb, el ya mencionado astrofísico de Harvard, se adelantó con su idea de que Oumuamua podría ser una sonda alienígena. Según Loeb, el objeto tenía todas las características de una vela solar, una tecnología que nosotros mismos hemos teorizado y que utiliza la radiación de las estrellas para moverse por el espacio. Para muchos, esta idea era demasiado descabellada, pero para otros, era una explicación que al menos tenía sentido considerando la falta de respuestas claras. Número 7. Proyectos futuros y exploración. La misión de interceptar a Oumuamua. El misterio de Oumuamua, con su breve pero enigmático paso por nuestro sistema solar, dejó a la comunidad científica con una sensación de que había algo más que entender, algo que se había escapado entre los dedos antes de que pudieran estudiarlo a fondo. Y fue precisamente esta sensación la que inspiró a científicos y visionarios a idear proyectos ambiciosos para dar caza a objetos interestelares como Oumuamua en el futuro. De esta necesidad nació el Proyecto Lyra, un esfuerzo por desarrollar una nave espacial capaz de interceptar y estudiar a estos visitantes antes de que se desvanecieran en la oscuridad del cosmos. El objetivo principal del Proyecto Lyra era ambicioso: diseñar una nave espacial que pudiera alcanzar la velocidad suficiente para seguir a Oumuamua, analizarlo y, con suerte, revelar los secretos que ocultaba en su estructura. Pero la tarea no era sencilla. Para alcanzar a un objeto que se movía a más de 315.000 kilómetros por hora, la nave debía ser capaz de acelerar más allá de los límites de la tecnología espacial conocida. Esto implicaba innovaciones tecnológicas radicales, como el uso de velas solares y propulsión asistida por láser que apenas comenzaban a explorarse en los laboratorios de investigación espacial. Una de las ideas más emocionantes fue la de utilizar una vela solar, una estructura ultraligera que podría desplegarse en el espacio y aprovechar la radiación solar para impulsar la nave. Esta tecnología, aunque futurista, ya había sido probada en proyectos como el LightSail 2, una pequeña nave impulsada por la presión de la luz solar que logró completar miles de órbitas alrededor de la Tierra. Inspirados por estos éxitos, los ingenieros de Lyra querían llevar la idea mucho más lejos: diseñar una vela que permitiera a la nave alcanzar a Oumuamua y así interceptar su trayectoria antes de que saliera definitivamente de nuestro alcance. El proyecto planteaba una línea de tiempo que sonaba como un guión de ciencia ficción: lanzar la misión entre 2030 y 2033, con la esperanza de alcanzar a Oumuamua hacia 2047. Esta planificación requería una combinación de precisión astronómica y avances tecnológicos que aún estaban en sus primeras fases de desarrollo. Sin embargo, la posibilidad de descubrir qué era realmente Oumuamua impulsaba a los científicos a superar estos desafíos. Además de Lyra, se barajaron otras ideas para estudiar objetos similares. Se propuso una red de telescopios más potentes y precisos, capaces de detectar objetos interestelares en etapas más tempranas de su ingreso al sistema solar. Esto permitiría identificar posibles Oumuamuas
antes de que estuvieran fuera de nuestro alcance, dándole a la humanidad una oportunidad real de investigar a estos visitantes estelares. Si bien no todas estas ideas se convirtieron en proyectos formales, reflejaban la fascinación y la urgencia que Oumuamua había desatado en la comunidad científica. Número 8. El enigma de la propulsión y la trayectoria de Oumuamua. La llegada de Oumuamua dejó a los científicos con una gran pregunta. ¿Qué era lo que lo hacía moverse de esa manera tan extraña? Su propulsión y trayectoria no coincidían con ningún comportamiento conocido de los asteroides o cometas que han sido estudiados hasta ahora. En vez de seguir una línea predecible, Oumuamua se comportó como un viajero errático, y algunos llegaron a describirlo como si tuviera vida propia, tomando desvíos y acelerando de manera misteriosa. Uno de los primeros aspectos que llamó la atención fue su aceleración. Cuando los astrónomos observaron a Oumuamua, notaron que se movía más rápido de lo esperado, como si una fuerza invisible lo estuviera empujando. Este comportamiento era similar al de una nave espacial que ajusta su velocidad para mantener su curso. Sin embargo, a diferencia de las naves que construimos los humanos, Oumuamua no mostró señales de propulsores ni emisiones de gas que explicaran su repentina aceleración. La idea inicial fue que Oumuamua podría estar expulsando gas desde su superficie, como lo hacen los cometas cuando se acercan al Sol. Los cometas, al calentarse, liberan gases y partículas que forman una cola brillante detrás de ellos, y al mismo tiempo los impulsan levemente. Sin embargo, al estudiar a Oumuamua, los telescopios no encontraron ninguna señal de gases escapando, y mucho menos la característica cola que adorna a los cometas. Era como si el objeto viajara con una especie de motor invisible, uno que ningún telescopio humano podía detectar. Esta aceleración tan peculiar hizo que algunos plantearan teorías mucho más arriesgadas, como la posibilidad de que Oumuamua tuviera algún tipo de tecnología avanzada que lo ayudara a moverse por el espacio. Si bien esto sonaba a ciencia ficción, la falta de respuestas concretas hizo que esta hipótesis ganara adeptos, especialmente entre quienes estaban más dispuestos a creer en la existencia de vida extraterrestre. Según esta visión, Oumuamua podría estar utilizando una forma de propulsión que aún no conocemos, tal vez una tecnología que nosotros, los humanos, todavía no hemos descubierto. Otra característica que desconcertó a los científicos fue la trayectoria de Oumuamua. Cuando ingresó en nuestro sistema solar, lo hizo a una velocidad y un ángulo que indicaban que venía de muy lejos, probablemente de otra estrella. Pero a medida que se acercaba al Sol, su trayectoria comenzó a cambiar de forma inesperada, como si buscara un camino diferente. Esto era algo inusual, ya que la mayoría de los objetos que pasan cerca del Sol se comportan de forma predecible, siguiendo trayectorias curvas influenciadas por la gravedad de nuestra estrella. Pero Oumuamua parecía estar tomando decisiones propias, como si tuviera un plan de vuelo oculto en su interior. Algunos científicos sugirieron que la aceleración de Oumuamua podría deberse a una forma de desgasificación no visible o a una capa de materiales volátiles que, al evaporarse, generaban un impulso casi imperceptible. Sin embargo, la falta de evidencia directa de este proceso dejó muchas dudas sin resolver. Sin pruebas claras de qué causaba su comportamiento, la explicación más emocionante, aunque menos probable, seguía siendo la de una posible intervención tecnológica. La posibilidad de que Oumuamua estuviera usando una forma de propulsión desconocida llevó a varios científicos a revisar nuestras propias teorías de viajes espaciales. Algunos comenzaron a pensar que, si Oumuamua era una nave diseñada por seres inteligentes, tal vez utilizaba una vela solar escondida o algún tipo de campo energético que le permitía modificar su curso. Esta idea inspiró a ingenieros espaciales a estudiar cómo podríamos replicar algo similar utilizando la radiación del Sol para mover naves a través de las estrellas.
De repente, el misterio de Oumuamua no solo era un enigma científico, sino también un catalizador para nuevas ideas en la exploración espacial. Número 9. Reflexiones sobre la búsqueda de vida extraterrestre. El paso de Oumuamua por nuestro sistema solar no solo despertó teorías sobre su naturaleza, sino que también reavivó una de las preguntas más antiguas de la humanidad. ¿Estamos solos en el universo? Durante siglos, los seres humanos hemos mirado al cielo con la esperanza de descubrir señales de otras formas de vida. Con la aparición de este misterioso objeto interestelar, la cuestión tomó un nuevo impulso, especialmente entre quienes creían que la ciencia nos estaba preparando para un primer contacto con una civilización desconocida. Desde que Oumuamua apareció en nuestros telescopios, la posibilidad de que fuera un mensajero de otra especie inteligente se convirtió en una idea fascinante para millones de personas. Las teorías sobre su origen alienígena se convirtieron en un símbolo de nuestras esperanzas y miedos respecto a lo que podríamos encontrar más allá de la Tierra. Avi Loeb, uno de los astrofísicos más destacados que defendió esta posibilidad, sugería que Oumuamua podría ser una sonda enviada para observarnos, una especie de explorador de las estrellas que había pasado cerca de nuestro planeta para estudiar la vida en nuestro sistema solar. Para muchos, esta idea era la materialización de un sueño largamente acariciado, la confirmación de que no somos los únicos seres inteligentes en la inmensidad del cosmos. Si Oumuamua realmente fuera una nave, sería la prueba más contundente de que, en algún rincón del universo, hay vida que se ha desarrollado lo suficiente como para explorar las estrellas. Esto plantearía una serie de cuestiones éticas y filosóficas sobre nuestro lugar en el universo, nuestra percepción de la soledad cósmica y la forma en que nos relacionaríamos con esos otros seres. Pero el entusiasmo por la posibilidad de vida extraterrestre también trajo consigo muchas dudas. ¿Por qué, si Oumuamua fuera una sonda, sus creadores no intentaron contactarnos de manera directa? ¿Y si su visita no era un gesto de amistad, sino una simple misión de reconocimiento como las sondas que enviamos a Marte y otros planetas? Estas preguntas alimentaron la imaginación de los aficionados a la astronomía y de los cineastas que buscaban inspiración para la próxima gran historia de ciencia ficción. La idea de que pudiéramos ser observados en secreto desde las profundidades del espacio era tan inquietante como emocionante. Número 10. Escenario de invasión y las posibles consecuencias de un contacto. Nuestro sistema solar no solo provocó reflexiones sobre la vida extraterrestre, sino que también despertó un lado más oscuro de la imaginación humana: el temor a una posible invasión alienígena. La idea de que un objeto de origen desconocido se deslizara por nuestro vecindario cósmico en silencio, con una trayectoria que desafía las explicaciones convencionales, hizo que algunos se preguntaran: ¿y si Oumuamua no está solo? ¿Y si es el precursor de una civilización que nos observa desde la distancia y planea un contacto menos amigable? Este escenario, que en otra época habría sido exclusivo de las películas de ciencia ficción, cobró vida en los debates y conversaciones que surgieron en torno a Oumuamua. Imaginemos por un momento que Oumuamua es una sonda enviada por una civilización avanzada, como un explorador robótico que se adelanta al arribo de una flota más grande. Algunos entusiastas de las teorías extraterrestres especularon con la posibilidad de que el objeto fuera una suerte de explorador sigiloso, diseñado para pasar desapercibido mientras recopilaba información sobre la Tierra y su tecnología. La idea de un posible enfrentamiento con seres de otro mundo despertó viejos temores. Recordaba los relatos clásicos de invasiones alienígenas, donde la llegada de naves espaciales traía consigo el caos y la destrucción. Pero esta vez, el miedo se sentía un poco más real, porque Oumuamua no era un invento literario, sino un objeto detectado por la ciencia. ¿Qué pasaría si su regreso significara el inicio de una invasión?
¿Estaríamos preparados para defendernos de una civilización capaz de enviar exploradores a través de distancias interestelares? Algunos imaginaron un escenario donde Oumuamua, al llegar a la Tierra, no viniera solo, sino que estuviera acompañado de tecnología avanzada, armamento desconocido y tal vez una fuerza de invasores listos para conquistar el planeta. Esta visión de pesadilla alimentó foros en Internet y se convirtió en tema de programas de televisión que exploraban cómo sería una batalla entre la humanidad y seres de otros mundos. La idea de un primer contacto que terminara en una lucha por la supervivencia recordaba las peores pesadillas de la Guerra de los Mundos. Además, existía la posibilidad de que una invasión no solo fuera física, sino también biológica. Algunos científicos sugirieron que si Oumuamua traía consigo microorganismos o patógenos desconocidos, esto podría desatar una pandemia sin precedentes. Un choque entre dos ecosistemas completamente diferentes podría tener consecuencias devastadoras para la vida en la Tierra. No era necesario imaginar naves llenas de soldados alienígenas para temer a lo que Oumuamua podía traer consigo. Bastaba pensar en la idea de que un simple microbio alienígena pudiera alterar el equilibrio de la vida en nuestro planeta. Sin embargo, no todos veían el posible contacto con Oumuamua como algo negativo. Algunos optimistas pensaban que, si Oumuamua fuera un mensajero de una civilización avanzada, tal vez su propósito no sería destruir, sino ayudarnos a alcanzar un nuevo nivel de desarrollo. Esta visión sugería que, en lugar de una invasión, podríamos estar frente a una oportunidad única de aprender de seres que llevan miles o millones de años explorando el cosmos. Tal vez esos invasores vendrían a compartir su conocimiento, a guiarnos hacia una era de progreso y expansión estelar.